Hola gente, soy Blaken y hoy vamos a hablar de Jurassic World Campamento Cretácico porque han salido recientes novedades, recientes cositas en referencia a una criatura que seguramente sea la principal antagonista de la tercera temporada de esta serie de Netflix. Y de hecho me llama bastante la atención porque ya en mi vídeo que os dejaré por aquí arriba de qué es el híbrido misterioso, ¿no? De la sala E750, pues ya había un montón de gente que, si bien había mucha más, ¿vale? Lo normal, la mayoría es gente normal que dice, pues podría ser esto, podría ser lo otro, ¿vale? Así, con duda, con que no se sabe. Pero siempre hay algún gilipollas, perdón, quiero decir, flipado, vamos a decirlo así, que pues cree que sabe lo que es, ¿no? Como es el caso de gente que afirma que es un Spinosaurus, afirmaba que era, ¿cómo era? La hermana de la Indominus Rex, digo, sí, por supuesto. No hay otra cosa. También un Indoraptor, claro, porque no es que quede 3 años, ¿vale? Dentro del lore, dentro del canon, para crear un Indoraptor. Y ese Indoraptor es un prototipo, el que vimos en Fallen Kingdom. Sí, seguro que este bicho, que todavía quedan 3 años para que se cree el Indoraptor, es un Indoraptor. Tiene toda la lógica del mundo, chicos. Por supuestísimo. Vamos, clarísimo que es el Indoraptor de Fallen Kingdom, claro que sí. Vale, pues ya se ha revelado el nombre de esta criatura, se ha filtrado, ¿vale? En forma de figura, no sabemos aún el aspecto, ya iremos subiendo vídeos hablando de esta criatura cuando salga, pero de momento ya se habían filtrado varias cositas interesantes sobre el nombre de este bicho, ¿no? Y era que acababa en Rex, como la Indominus Rex, por ejemplo. Entonces ya uno iba pensando, vale, pues iba a ser una especie de Indominus Rex diferente, a lo mejor algún tipo de eso, de paso intermedio de la Indominus Rex al Indoraptor, porque repito, el Indoraptor no va a ser ni de coña, ¿vale? Porque es imposible, no tendría sentido, sería una cagada magistral, porque para que creen el prototipo, no el final, no el Indoraptor final, sino el prototipo del Indoraptor, quedan 3 años, lo vuelvo a repetir, a ver si se os mete en la cabeza a algunos, porque que a mí que me vengan por comentarios a decirme, obviamente es el Indoraptor, digo, sí. Obviamente te callas la boca porque no tienes ni idea, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿vale? Pero es eso, chicos, aquí ya sabemos el nombre de esta criatura. A algunos les va a gustar, a otros les va a parecer una chorrada, pero bueno, a mí me llama bastante la atención el hecho de que parece ser que va a ser una criatura totalmente nueva, que nunca habíamos visto, como ya anticipé yo en mi primer vídeo, ¿no? Del que os hablé anteriormente, y donde me han dejado todos esos maravillosos comentarios, algunos de ellos geniales, otros ya que son más cuestionables, ¿no? El tema es ese, que yo ya había dicho en ese vídeo que este bicho parecía tener algún tipo de cola bastante alargada y que al final de esta cola habría algún tipo de pincho, aguijón o algo. ¿Por qué digo esto? Porque el nombre de esta criatura, ¿vale? Tapaos los oídos o dejad el vídeo por aquí si no queréis saberlo ni spoilearos. Es Scorpius Rex. Sí, es como algún tipo de dinosaurio que va a tener algún tipo de similitud con un escorpión, ¿vale? Puede ser que tenga ADN de escorpión o simplemente solo se llama así porque tiene algún tipo de apariencia, ¿no? Así como en plan escorpión. Una cola, como digo, con algún tipo de aguijón, algún tipo de veneno, o simplemente, olvidándonos ya de venenos y movidas, es más un bicho que tiene todo el cuerpo recubierto de púas, pinchos, cosa que, y se ve perfectamente ya cuando tú te fijas, porque había gente, también mira, hablando de esto, tío, es que me hace gracia, gente, tengo que desahogarme de algún modo, tengo que comentarlo con vosotros, porque es que me hace mucha gracia la peña que decía que, no, aquí está la cabeza es esto, mira, es un Spinosaurus, digo, pero ¿qué cabeza? ¿Qué estás viendo? Deja de flipar, las drogas, no sé qué drogas te metes, amigo, pero deja de flipar, ¿cómo que la cabeza? ¿Dónde ves tú la cabeza ahí? No hay cabeza, ¿dónde está la cabeza? ¿Dónde? Por favor, o sea, dejad de fliparos, tío. Que yo entiendo que tengáis el hype por las nubes. Yo también lo tengo, me gusta la serie. Pero de ahí a soltar movidas como que, ¿sabes? No sé, tío, me vuelvo loco. También es verdad que, mira que se recomienda a los youtubers no leer todos los comentarios, pero yo no, tío, yo los leo todos. Sinceramente, me gusta leer, interactuar con la gente y así, si hay algún flipadito, algún subido de tono en comentarios, pues lo bloqueo y me libro de esa persona que se vaya a molestar, a joder a otro canal, ¿no? Ahora, volviendo con esta criatura, es eso, Scorpius Rex. Un animal que pinta ser un híbrido totalmente nuevo, que nunca habíamos visto y... A ver, tío, ¿cómo será? Porque parece apuntar a que será un bicho de un tamaño tipo Velociraptor, ¿vale? No muy grande ni mucho menos, incluso a lo puede que más pequeño. Igual a lo mejor es una cría y va creciendo a lo largo de la serie. Puede ser. Pero tengo esa sensación de que va a ser un animal pequeñito, que va a estar jodiendo. No, es que me hace gracia eso. Scorpius Rex, o sea, ¿qué es? ¿Un bicho venenoso? Tipo Dilophosaurus, pero... O sea, quiero que comentemos cositas por aquí por comentarios, porque claro, en base a lo que nos han dicho del nombre, que no se sabe la forma que tiene, ¿vale? No se sabe la forma que tiene, no lo sabemos, sinceramente, ¿vale? No se ha revelado nada más, sí que hay filtraciones como el nombre y demás, pero ya hay por ahí gente diciendo que se ha filtrado la silueta y es mentira, o sea, no sabemos qué forma tiene. Pero coño, a ver,
como he dicho al principio del vídeo, Scorpius Rex. Ya vamos más o menos pensando que es algún tipo de dinosaurio que te va a picar con la cola. O al menos es la sensación que me da. Que luego a lo mejor no tiene nada que ver porque no sabemos la silueta, no sabemos el aspecto que tiene. Pero en base a esto yo creo que va a ser algo del estilo, ¿no? Una criatura nunca antes vista, peligrosísima, seguramente, ¿vale? En plan de que va a tocar bastante los hueviles, ¿vale? A los protas, tío, a Kenji y a todos estos, tío. A Darius, Kenji, Yasmina, Sammy, Blueprint, no sé, tío. Ben también, que se me olvida ya, que ahora es el Rambo, que se enfrenta a Carnotaurus, él solo, el puto máquina. No sé, tío. Tengo curiosidad por ver cómo manejan a este bicho, tío. Yo cuando me enteré de eso de que acababa en Rex su nombre, dije, buah, pues entonces es una Indominus Rex diferente, tío. No es la hermana de la Indominus Rex, como decía la peña, que está flipando en colores, que no sé qué. Que entiendo que también haya youtubers que buscan el clickbait, que buscan llamar la atención y tal. Y, la hermana de la Indominus Rex, tal. Sí, vamos a confundir a los chavales, por supuesto que sí. Pero ya os digo yo que esto de hermana de Indominus Rex no tiene nada y es un dinosaurio totalmente nuevo, ¿vale? Y bueno, para algunos no será ni un dinosaurio, será un bicho feo o una criatura que a lo mejor se podían haber ahorrado, supongo. Pero bueno, recordemos que estamos en Jurassic World 2015, la era de los híbridos, con la Indominus Rex y todo esto, así que es normal que no solo esté Scorpius Rex, sino que haya más bichos. Pero ya veremos cómo se lo montan en esta tercera temporada, que la verdad tengo bastantes ganas de verla. O sea, no sé vosotros, pero bastantes ganas. Ojalá hubiera más cosas para analizar de este bicho, pero tenía ganas de hablar de él y también un poquito desahogarme, porque creo que no se nota en este vídeo que estoy un poquito cansado de la gente que va lanzada, ¿sabes? Pues sería la palabra, sin ir más lejos, que se cree que se sabe todo, ¿no? Se sabe, o sea, se ve que antes de ver la serie sabe lo que va a pasar, ¿no? Son como, ¿sabes? Es como que ven el futuro, ¿sabes? Algo así. En plan pitonisa, ¿sabes? Son el oráculo, ¿no te jode? Mira, también una cosa que comentaba mucho la peña, Spinosaurus, digo, sí, Spinosaurus, sí. O sea, no tiene otra cosa que hacer que el Spinosaurus esté congelado. O sea, ¿por qué va a estar congelado? Y aparte, bueno, ya otros venían diciéndome que era el Spinosaurus de Jurassic Park 3. Digo, chicos, si fuera la Spinosaurus de Jurassic Park 3 estaría en un recinto por ahí metido que no hemos visto todavía, y a lo mejor si sale yo estoy contento, porque a mí el Spinosaurus de Jurassic Park 3 me encanta, me gusta y me encantaría verlo, pero no va a estar congelado en un tanque que parece pues bastante más pequeño de lo que sería el Spino. O sea, pensando un poco antes de hablar, chicos, que muchos yo sé que sois niños y vale, muy bien, pero, loco, de verdad, o sea, que está clarísimo que no es la hermana de la Indominus Rex ni nada. Es un bicho nuevo, gente. Lo digo por última vez. Si salen más cositas de este bicho, ya iré mostrando cositas. Aunque, bueno, quería que esto fuera un vídeo más hablando con vosotros, ¿vale? De lo que se sabe hasta ahora, que no es mucho. Solo sabemos el nombre y poco más. Así que nada, chicos, dicho esto, vamos a dar el vídeo por aquí. Dejadme por comentarios qué pensáis de cómo va a ser esta criatura, ¿vale? Cómo os gustaría que fuera en base al nombre de Scorpius Rex. Y a ver qué sacamos en claro. A ver qué vemos en comentarios, a ver si hay alguien todavía que siga diciendo que es la hermana del Indominus Rex, pero que le pusieron cola de escorpión y o cosas así. La verdad, yo ya no salgo de mi asombro con la gente. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.